Bienvenidos a Dream Music Escuela, mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte la técnica que utilicé para realizar una reparación un poco compleja en una guitarra muy sencilla, de tipo aprendizaje. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En este video voy a estar trabajando sobre esta guitarra, la cual tiene bastantes fracturas en sus aros, además de rasguños profundos, y una zona en la que falta un pedazo de madera. Para empezar, el primer paso será pegar las grietas más sencillas. Para ello, solo aplicaré pegamento blanco, junto con algunas prensas. Posteriormente, empezaré a trabajar sobre esta zona donde falta un pedazo de madera. La primera acción a realizar para mejorar esta situación, será pegar los extremos del desperfecto para evitar que la hendidura se siga prolongando con la manipulación. Una vez se tiene seca esta parte, procederé a instalar un refuerzo de manera interna, el cual tiene el propósito de reforzar y también de servir de piso, para un posterior relleno con pasta para resanar. En este caso, voy a utilizar una pieza de madera de 1 milímetro de grosor, la cual es suficientemente flexible para adoptar la curva que tiene el aro en esta parte. A continuación, procederé a hacer 3 marcas en las cuales realizaré una perforación con una broca de 1,64 de pulgada, con el objetivo de poder introducir 3 pedazos de hilo de costura. Para que el hilo sea más resistente y permita trabajarse de mejor manera, lo he doblado para crear una cuerda doble. Posteriormente, he realizado un nudo bastante grande y grueso en la parte interna para que sirva de tope. Cuando la pieza ya está de esta manera, procederé a introducirla en la guitarra para hacer una medición y verificar que esta calza perfectamente. Posteriormente, aplicaré abundante pegamento blanco y volveré a introducir la pieza, verificando que ésta cubra muy bien toda la zona. A continuación, procederé a tensionar las 3 cuerdas de hilo instaladas anteriormente, con el objetivo de generar presión desde adentro hacia afuera, para que la pieza se adhiera de la mejor manera posible. Para esta operación, he decidido amarrar los hilos para que la guitarra quede suspendida, y su propio peso ayude a ejercer presión sobre el refuerzo.
Después de un día de secado, procederé a retirar las cuerdas hechas con hilo, y quitar los excedentes con el objetivo de limpiar la zona. Posteriormente, prepararé una pasta para resanar y rellenaré la grieta. En este caso, lo haré utilizando polvo de lija y pegamento blanco. Con la pasta lista, procederé a aplicarla sobre la hendidura con el objetivo de rellenar. Cuando la mezcla ya secó por completo, procederé a pulir y quitar los sobrantes utilizando un cepillo y una lija con una superficie plana. A continuación, prepararé toda la superficie de los aros y la tapa trasera para recibir un retoque en el acabado, para poder mejorar aunque sea un poco el estado de este instrumento. Para esto, he lijado superficialmente con papel de lija número 400, con el objetivo de nivelar la superficie lo máximo posible. Posteriormente, aplicaré un poco de color semejante al original por medio de tinte al alcohol, con el propósito de disimular lo más que se pueda los rasguños e imperfecciones. Para finalizar, utilizaré un color un poco más fuerte, con el objetivo de dibujar algunas vetas artificiales, que ayudarán a cubrir los rasguños un poco más. Terminada la etapa de retoque del color, procederé a empapelar el mástil y la tapa frontal, para poder aplicar 2 capas de barniz y dar un acabado brillante.
En este caso, como es una guitarra de aprendizaje sencilla, la cual es utilizada generalmente por niños pequeños, he decidido aplicarle barniz poliuretano, con el objetivo de que resista un poco mejor los golpes y los rayones. Para una capa completa, mezclaré 100 ml de barniz poliuretano, con 5 ml de su respectivo catalizador. A continuación, procederé a aplicar la primera capa por medio de pistola pulverizadora. Después de un día de secado, realizaré un lijado superficial con papel de lija número 600, con el objetivo de preparar la superficie para una última capa de barniz. Este es el resultado obtenido, después de las 2 capas y 3 días de secado. Y como podemos observar, la guitarra ha mejorado mucho del estado en que llegó. A continuación, procederé a quitar el empapelamiento y limpiar la superficie con silicona líquida. Finalmente, procederé a instalar sus cuerdas. Aunque el trabajo en este instrumento solo consistía en realizar una reparación funcional de sus grietas, porque es lo que pidió el dueño, finalmente decidimos retocar un poco su acabado con el propósito de mejorar al máximo esta guitarra, para que siga motivando a más estudiantes a seguir en el bello arte de la música. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima.